La civilización está en riesgo, la civilización occidental está en riesgo como consecuencia de esta inmigración ilegal. Lo están sus valores, sus principios, todo lo que tiene que ver con Occidente. Vamos a analizar este asunto en profundidad con dos invitados que ya me acompañan aquí en el plató desde Barcelona. Tenemos por un lado a Manuel Gavira, diputado por Cádiz y portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, y Juanjo Coca, que es farmacéutico y vicepresidente de Postmodernia. Buenas tardes a los dos, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Vamos a hacer como hemos hecho durante toda la mañana. Cada uno de ellos va a tener una intervención de 10 minutos y después haremos alguna pregunta. ¿Comienzas tú? Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a Rocío de Mer y a todo el equipo de Frontera Sur por invitarnos a participar aquí. Y también quisiera aprovechar la ocasión para mostrar nuestro cariño a la familia de Alejo Vidal Cuadras por el trago que está pasando y esperemos que su rápida recuperación, ¿no? Este panel se llama En defensa de la civilización occidental y a mí me gustaría hacer la reflexión de qué es Occidente, ¿no? Porque Occidente puede ser, desde un punto de vista geográfico o astrológico, puede ser el lugar donde se pone el sol en los equinoccios, ¿no? Pero también, si lo analizamos desde otra perspectiva, si no lo analizamos desde la dialéctica de estados o de la dialéctica de los imperios, como diría Gustavo Bueno, llegamos a la conclusión que Occidente siempre ha tenido dos cosmovisiones distintas. Ha tenido un enfrentamiento en valores del control de esos valores en Occidente, ¿no? Ha habido una cosmovisión católica y ha habido una cosmovisión protestante. Esa cosmovisión católica prevalece el principio de comunidad, el principio de bien común, y esa concepción protestante ha prevalecido el concepto de individualismo, ¿no? Ese individualismo, al final, enlaza perfectamente con la Ilustración, con la Revolución Francesa y con la filosofía de Kant, ¿no? En la que establece que los hombres son iguales tanto en cuanto son seres racionales. Y quiero hacer hincapié en este concepto, ¿no? Porque de aquí parte el concepto de la modernidad, de aquí parte el concepto de la universalidad de la modernidad, ¿no? Puesto que todos los hombres son racionales, hay que resolver de forma universal los problemas, ¿no? Ahí viene la modernidad y la evolución de la modernidad con todos los ismos hijos de ella, ¿no? El liberalismo, el comunismo, los fascismos, la propia socialdemocracia, esa herencia, ese hilo conductor desde el individualismo es el que hoy en día está triunfando en Occidente, ¿no? Y ese hilo conductor que está triunfando en Occidente hoy triunfa con otro ismo, que es el globalismo, que es otra ideología, ¿no? Otra ideología que no tiene nada que ver con la globalización, que es un hecho objetivo, ¿no? Y cuento todo esto porque ese globalismo significa el gobierno, dar soluciones universales a problemas cotidianos, a problemas locales. Y ese globalismo tiene mucho que ver con el igualitarismo y tiene mucho que ver con el multiculturalismo. Tiene mucho que ver con ese gobierno mundial, con esa forma, ese nuevo orden mundial que determina la decisión, o sea, las políticas activas de una forma igual en todos los países del mundo, ¿no? La única barrera que se encuentra el globalismo es, pues, la respuesta antropológica del hombre que siempre ha tenido, ¿no? Como son la familia, la defensa del Estado-Nación, como es la visión trascendente del hombre. Ese tipo de resistencias son las que tiene enfrente el globalismo. Y hago esta introducción porque nosotros desde Postmodernia siempre hacemos un análisis desde el punto de vista filosófico en la batalla de las ideas, porque es importante partir de la batalla de ideas para después bajar el balón al suelo
y entrar en políticas activas que puedan combatir, porque nosotros no creemos que estamos en un combate frente a ese globalismo, en la defensa de los Estados-nación y en la defensa de la identidad de los pueblos. Entonces, frente a ese globalismo, en políticas activas, nosotros, os lo he traído, es la última publicación que nosotros hemos hecho desde Postmodernia, que es un dictamen de la ley que hace un análisis completo de la situación de la ley de extranjería en España, ¿no? Entonces, se hace el análisis, se hace un estudio de nuestro ordenamiento jurídico y se hace una reforma integral como anteproyecto de ley orgánica y que toca 5 temas fundamentales. Uno es el Código Civil, en el que regula la obtención, hace unas modificaciones de la regulación, la regulación de la obtención de la nacionalidad. Toca el Código Penal y la Ley General Penitenciaria, en el que regula la expulsión de los extranjeros condenados por la comisión de delitos. Habla de los menas, pidiendo la reintegración, viendo la forma legal de la reintegración a sus familias o a los servicios tutelados de menores en los países de origen. Hace una modificación de la Ley 12/2009, del 30 de octubre, que regula el derecho de asilo y de protección subsidiaria, en el sentido de conseguir una celeridad en los trámites y la concentración en terceros países, como es el caso que ha hecho Italia recientemente, ¿no? Y después, otro punto fundamental que trata la reforma es la ley de extranjería, una reforma de la ley integral de la ley de extranjería en el que se regula la expulsión, las deportaciones a terceros países, la devolución en caliente y los permisos de residencia. O sea, lo que quiero decir es, desde la filosofía, desde la lucha de las ideas, pasamos a las políticas activas, a la acción práctica. Eso es lo que creemos que donde está la batalla hoy en día, y por eso hemos querido aprovechar la ocasión para presentar este informe aquí hoy. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Juanjo Coca. Manuel Gavira, por favor. Bueno, la verdad es que cuando uno habla de los últimos ya lo primero que piensa es que está todo dicho. Yo en primer lugar quisiera agradecerle a Frontera Sur en este tercer encuentro que haya tenido la deferencia de invitarme, en este caso a mí, como humilde portavoz de un grupo en el sur de España, que es Andalucía. Y la verdad es que durante los distintos paneles, todos los intervinientes, yo he escuchado con mucha atención, he tomado muchas notas, tenía pensado decir una cosa, la voy a cambiar absolutamente toda, pero esta mañana cuando estaba escuchando a los distintos intervinientes estaba pensando en los compañeros de esas regiones de España donde se han celebrado los anteriores encuentros de Frontera Sur. Estaba pensando en Ceuta, estaba pensando en Melilla, estaba pensando en Canarias, estaba pensando en la situación que están sufriendo estos últimos días. Hace 2 días hubo otro amago de invasión en la zona de Melilla, lo que está pasando en Canarias y la verdad es que fue la primera impresión que tuve fue acordarme de ello, de todo, de Juan Sergio, Carlos, todos los compañeros que son miembros de Vox, diputados de Vox, tanto a nivel autonómico como en el Congreso de los Diputados. Dicho esto, la verdad es que esta mañana cuando he escuchado palabras que no me han gustado mucho. He escuchado palabras como decepción, como desesperación y yo creo que hay esperanza. Pero para que haya esperanza conviene que, y ahora es cuando yo me traigo este debate a mi campo, al campo de lo político, se trata de que se tomen las decisiones oportunas a nivel de todo tipo de instituciones. Por supuesto a nivel nacional, incluso a nivel autonómico, y ahora entramos, incluso también en las posibles instituciones europeas. Y digo esto por lo siguiente. Juanjo ha hablado muy bien y ha hablado sobre la necesidad del derecho a la extranjería, como que se aplique también, efectivamente, a nivel nacional.
a nivel nacional también, quién accede a nuestro país o cómo se accede a nuestro país, qué condiciones, qué requisitos tienen para acceder a la nacionalidad. Es muy importante porque de esa manera, a nivel estatal, se puede regular efectivamente también, de alguna manera, lo que está sucediendo, y ahora voy a entrar después. Incluso a nivel autonómico. No hay una administración, y perdonadme que me lo lleve a mi tierra, Andalucía, no hay una administración con una base de datos más grande en España que el Servicio Andaluz de Salud. Nosotros estamos insistiéndole mucho al Gobierno de Andalucía en la anterior legislatura, en esta, de que ponga a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los datos de todos esos inmigrantes que llegan a Andalucía. A nivel europeo, muy importante porque, y todos sabemos la situación que tenemos a nivel nacional, sobre todo en las últimas horas, y lo preocupante que es esta situación, pero el año que viene tenemos elecciones al Parlamento Europeo y ahí es donde conviene pues que pongamos el acento, igual que lo están poniendo otros países europeos, Polonia, Hungría, que van en una dirección marcada y determinada para poder combatir este ataque o esta decadencia que está sufriendo la civilización occidental. Es muy importante y hay que ponerse, y perdonadme que me lo lleve, insisto, a mi terreno, hay que ponerse en modo ya dar la batalla a las instituciones europeas y dentro de unos meses hay elecciones. Y conviene saber que mucho de lo que pasa en Europa tiene trascendencia en lo que sucede luego en nuestro país y en nuestras distintas partes de España. Dicho esto, veréis que la civilización occidental está débil, muy débil, está fuera de toda duda. Nosotros estamos perdiendo nuestras raíces, las raíces. Y las raíces, en el fondo, de la civilización es quien nos mantiene en el suelo, lo anclado en el suelo, esa parte de tierra que hace que uno se pueda nutrir, el agua, los elementos, los alimentos, para que ese árbol sea fuerte y grande. Y está siendo atacado. Y lo que está sucediendo es lo que conviene analizar. Yo esta mañana escuchaba a Joan Garriga que decía, lo primero que hay que hacer es identificar el problema. Bueno, el problema ya lo tenemos identificado. Ahora hay que ver cómo hemos llegado a ese problema y cómo vamos a intentar solucionar ese problema. A nuestro juicio, esta destrucción del humanismo que cada vez estamos viviendo más, la sociedad occidental, menos humanismo en las escuelas, menos humanismo en las calles. También esta mañana he escuchado la falta de natalidad. Parece que la natalidad se quiere combatir con gente de otras partes, con culturas que son incompatibles absolutamente con la nuestra, que es la procedente de la inmigración ilegal. Y no se hacen políticas de natalidad, pero no se hacen políticas de natalidad por las administraciones, ya sea la nacional o la autonómica o la europea, y en esto está la gran coalición. Esto no son políticas exclusivamente de la izquierda, el Partido Popular tampoco hace políticas de fomento a la natalidad. No se cuidan a las familias por muchas medidas que te quieran. No, esto es grandes medidas de apoyo a la familia. No es verdad. Utilizan la palabra, abusan de la palabra, pero luego no se traduce ni en natalidad ni en familia. La falta de libertad cada vez más evidente. Bueno, ya en España estamos viviendo lecciones muy avanzadas en las últimas horas. La cesión de soberanía. Estamos cediendo la soberanía nacional a un ente europeo formado por países que no tienen nada que ver uno con otro. Es que Suecia no tiene nada que ver con Turquía, es que España no tiene nada que ver con otros países. Y nos está tratando a todos de una manera igualitaria que lleva como resultado que la civilización occidental vaya cayendo en picado, porque va perdiendo valores, principios, humanismo también, por supuesto. La inmigración hay que combatirla, pero es que donde hay que combatir la inmigración es en todos los ámbitos, y empezado por el autonómico, el nacional y, por supuesto, el europeo, para que se dicten esas normas que impidan que este problema se siga agravando. No hay que estar decepcionado ni hay que estar desesperanzado, lo que hay que hacer es ser consecuente y tomar medidas si reconocemos que tenemos un problema. Y tenemos que incluso responsabilizarnos a todos de la solución de ese problema. Porque llega el momento en el que la gente tiene que ser responsable de lo que está sucediendo. Las políticas ideológicas, estas políticas progre, los woke, como se le quiera llamar, que de alguna y otra manera lo que están haciendo es cada vez limitando, haciéndonos el espacio más chico, anestesiándonos a la sociedad occidental. Y una anestesia no te cura el problema, te aletarga, te abotarga, pero no se arregla lo que te está pasando. Y hay que tomar decisiones importantes, ese antibiótico, para que esas consecuencias no estén pasando.
Pues, ¿qué medidas hay que tomar? Pues las relacionadas con esto que he dicho anteriormente. En el ámbito de la educación, en el ámbito de la natalidad, en el ámbito del fomento de la familia, en el ámbito de dar más libertad, en la lucha de la cesión de la soberanía, que hay que limitarla. No somos iguales que el resto de países de la Unión Europea y podemos tener muchas cosas en común y en esas tenemos que estar a una. Por ejemplo, puede ser la defensa, pero no es lo mismo la política, por ejemplo, y nosotros somos andaluces, no es lo mismo la política agraria que se está dando en los países del norte de Europa que en Andalucía. Y eso viene ahora, en junio, en las próximas elecciones. Y uno, cuando lo analiza, y hablo de civilización occidental, ya te pones a pensar incluso en el ámbito geográfico en el que quieres hacer esa batalla, dar esa batalla para que estas causas no sigan creciendo. Y yo, en este caso, considero que España tiene que ser o tener un papel líder en relación con lo que son los países de habla española. Me refiero, en este caso, a los países de Iberoamérica. España tiene que liderar eso también allí. Tenemos que ser responsables en Europa y líderes en los países de habla hispana. Porque lo que no podemos hacer es bajar los brazos. Insisto, en resumen, tenemos dos tipos de enemigos en esta caída, en esta decadencia, en esta debilidad de la civilización occidental. Enemigos internos y enemigos externos. Y tenemos que dar la batalla en todos, en los enemigos internos y en los enemigos externos. Y tenemos que ser responsables y todos tenemos que hacer bandera de esto. Si nosotros no somos capaces o si nosotros nos desesperamos o si tenemos decepción por lo que está sucediendo, esta batalla la vamos a perder. Y la podemos ganar, pero tenemos que tener determinación para luego poder, efectivamente, intentar evitar que lo que está sucediendo pues siga, digamos, incrementándose o aumentando. En definitiva, es una batalla que podemos ganar, pero para poder ganarla tenemos todo que coger y poner nuestro granito de arena en todo tipo de actuaciones. Gracias, Manuel Gavira. Los dos habéis hablado de cómo se está destruyendo esa civilización occidental, ¿no? Y es verdad que Manuel pues, ha expresado optimismo, ¿no? En ese sentido, a través de varias medidas para poder cambiar la situación. No sé si tú, Juanjo, lo ves igual, si estamos a tiempo todavía de recuperar y seguir defendiendo esa civilización occidental o está ya todo perdido. No, mira, una prueba evidente de que hay una reacción. Hace unos años España tenía un problema porque no había una reacción. Una prueba evidente es la existencia de Manolo en el Parlamento de Andalucía, es la existencia de este acto, es la respuesta contundente que en todos los rincones de España está llevando mucha gente joven con ilusión, con cariño y con impronta para hacer que las cosas cambien. Entonces yo me uno al sentimiento optimista de Manolo y creo que hay solución. Hay solución pues porque se ve esa reacción entre la gente joven y esa ilusión. Y aparte ahora, yo estaba hablando antes de la batalla de las ideas, ¿no? Pero es que esa batalla de ideas, sin gente como Manolo, sería imposible. Sin gente como Jorge Busadet del Parlamento Europeo, sería imposible. Sin gente que al final lleve a término la acción política, es imposible. O sea, es muy importante delimitar dónde está la batalla de ideas, pero después las modificaciones prácticas, las políticas activas, hay que realizarlas. Y ellos, que son políticos, son, digamos, el último eslabón de esta pelea y el más importante porque son los que determinan con las modificaciones legislativas el futuro de la sociedad. Los dos venís de Andalucía, ahora mismo estamos en Barcelona, también hemos hablado de Ceuta, ¿no? Y de Canarias, que son los sitios en los que anteriormente hemos celebrado este encuentro, pero Andalucía también está afectada por esa inmigración ilegal. ¿Cuál es la situación actualmente en esta región en términos pues, de inmigrantes ilegales, ¿no? Que están o bien siendo trasladados, sobre todo siendo trasladados, ¿no? Muchas veces gran parte desde Canarias, y cómo afecta también a la seguridad o al bienestar de los andaluces? Bueno, efectivamente Andalucía tiene la doble vertiente que tú acabas de exponer. Evidentemente nosotros recibimos mucha inmigración ilegal, Almería y la zona del Levante andaluz y del Levante español también, evidentemente sufre mucha inmigración ilegal, también la parte de Algeciras, de lo que es mi provincia, la provincia de Cádiz, recibimos mucha inmigración ilegal. Por supuesto también están trasladando inmigrantes ahora que están llegando a las costas canarias,
En Almería también, en Andalucía esta mañana, pues no sé si la noticia eran 200, 250 inmigrantes a Chiclana, que es prácticamente la ciudad de Cádiz. Estamos hablando que recibimos por los dos lados. Me dices, inseguridad, claro que la hay. Y este es un tema que cuando uno, y hablo de mi experiencia personal, mi experiencia como diputado en el Parlamento de Andalucía, yo siempre cuando era atacado por los partidos de izquierda, y cuando yo hacía alusión al problema de la inmigración y de la seguridad, que es algo que existe, por mucho que la gente se crea que la inmigración ilegal no existe, porque los medios a lo mejor lo tapan y lo callan y lo solapan y no te dicen lo que está sucediendo, yo siempre ponía el mismo ejemplo. Y es un ejemplo bastante simple y cualquiera lo visualiza. Y la izquierda en el Parlamento de Andalucía, Juanjo, lo visualizaba y mucho. Yo decía, bueno, ¿cuáles son las principales poblaciones de Andalucía que tienen problemas de inmigración ilegal? Ejido, en Huelva, Lepe, en Algeciras. Decía, mire, hace usted este ejercicio, mira cuál es el partido más votado en esas localidades, en esas poblaciones. Qué casualidad que es Vox. ¿Por qué es Vox? Porque venimos denunciando ese problema real que viven esos vecinos. El campo de Gibraltar, la inseguridad que hay es muy grande, en la zona de Algeciras es muy grande. No se trata de hacer un ejercicio de cinismo, ustedes están ligando siempre inmigración con inseguridad. Es que lo hacemos porque los vecinos es lo que nos trasladan. Y donde hay inmigración ilegal hay problemas de inseguridad. Y nadie lo puede desmentir. Incluso cuando, ya te digo, te ponen en ese insulto fácil, uno dice, bueno, pues será que mienten los vecinos de esas poblaciones de Andalucía, donde se da esa inmigración ilegal. ¿Por qué el partido más votado es Vox? Porque Vox es el único partido que dice qué hay que hacer para acabar con la inmigración ilegal. Y por eso nosotros, en esas poblaciones, somos el partido más reconocido. Juanjo, ¿tú cómo ves la situación en Andalucía en este sentido? Directa. Lo estaba sintiendo porque hay una correlación directa y ya no es una cuestión subjetiva que te lo digan los vecinos, es que los datos estadísticos están ahí, ¿no? Los datos estadísticos que hay una relación directa entre inseguridad e inmigración son los que son. Y quería hacer hincapié en una cosa que ha dicho Manolo, y es que Andalucía ahora mismo está suponiendo la izquierda en Andalucía está aplaudiendo esa inmigración que entra de forma ilegal. O sea, se han vendido al gran capital permitiendo que los salarios se caigan por los suelos. Se han vendido al gran capital permitiendo las políticas de homogeneización internacionales, haciendo que la cuenta de resultados de las grandes empresas suban. La izquierda ha perdido el sentido de la defensa de los principios y las necesidades de los trabajadores. O sea, entonces entiendo perfectamente, como estaba contando Manolo, que en esas localidades donde hay un problema de inseguridad, donde hay un problema que la inmigración es acusante, pues al final los vecinos se sienten identificados en otro partido político y no en esas izquierdas. Después está el componente también muy importante del desempleo y de cómo la situación de esas poblaciones, esos barrios de Algeciras, de La Línea, pues se encuentran absolutamente degradados. Son barrios que ya la gente, los vecinos, ni conocen. Esto es lo que te trasladan de yo vivía en este sitio y ahora me tengo que ir a otro sitio porque aquí no se puede vivir. Y es un problema de que por mucho que nosotros... Y yo ahí, fíjate, acabas de decir lo de la izquierda. Para mí izquierda ya es incluso hasta el Partido Popular, porque no es capaz de facilitar esos datos. No hay en España una entidad que tenga tantos datos como el Servicio Andaluz de Salud. Correcto, Manolo, sí. Y no es capaz de trasladarlo a las fuerzas de seguridad para que hagan esas pesquisas, esas investigaciones, esas devoluciones. No son capaces de lucharlo. Han comprado ese discurso y te lo disimula o te lo enmascara en cuestiones de solidaridad, de dignidad humana, en fin, pero no son capaces ni siquiera de hacer las actuaciones tendentes y necesarias para que el derecho se aplique, porque el derecho existe. Lo que pasa es que no se aplica.
Y ahí es donde hay que poner el acento también. Por eso es tan importante que, insisto, y me lo vuelvo a traer a lo que viene dentro de unos pocos meses, que entendamos la importancia de esas elecciones que vienen en la Unión Europea, que seamos uno de esos países patriotas que están intentando defender en primer lugar los derechos y los intereses de sus propios nacionales, para luego intentar, por supuesto, pues si hay que regular la inmigración, que se regule, pero con las condiciones siempre necesarias o que admita al país que recibe. Y España tiene esa posibilidad. Y ya no quiero hablar siquiera y me lo voy a llevar a casa otra vez, lo que es las políticas de agricultura, de ganadería, de pesca, ese daño que nos están haciendo a gran parte de España. El sector primario está castigado por esa política. Entonces hay que intentar ser responsable. Y cuando hablamos de civilización occidental, pues tenemos que entender que el primer paso lo tenemos nosotros dentro de 8 meses, cuando haya elecciones al Parlamento Europeo. Y ahí es donde nosotros podemos empezar a sembrar, podemos intentar poner nuestro granito de arena para que esta civilización occidental, que cada vez más débil, sea cada vez más robusta y más fuerte. Evidentemente necesitamos el apoyo de todos los países, pero ya han empezado algunos países de la Unión Europea, Hungría, Polonia, Italia también, estamos en eso ya. Pues lo que se trata es que tengamos esperanza y que seamos consecuentes y que pensemos que España también puede ser el próximo país que empiece con ese tipo de políticas. Bueno, muchísimas gracias a los dos, Juanjo Coca, Manuel Gavira, por estar estos minutos con nosotros. Gracias, de verdad.